Bienvenidos nuevamente. Yo soy Javier Estrada, soy su tutor en la clase de negociación. Es un placer para mí tenerlos nuevamente y como verán, estamos nuevamente discutiendo en la clase de negociación. Ahora, no sé si se habrán percatado, pero estoy siendo particularmente restringido en mi forma de actuar, en mi forma de comunicarme y sobre todo en mi uso del lenguaje corporal, lo que nos trae a la lección de hoy. Ahora, ¿por qué justamente estaba siendo restringido al hablar y la forma de comportarme? La lección de hoy es de particular importancia en lo que va a ser el uso de la negociación para ser exitosos en las empresas, para ser exitosos en los negocios. Y hoy vamos a hablar específicamente sobre lo que es, en el uso de los negocios, en el uso de las negociaciones, el lenguaje corporal. Sabrán disculpar mi letra, no soy médico, pero sí escribo mal, así que esperen. ¿Qué pasa? El lenguaje corporal se entiende de que es el 55% de la forma que nosotros nos comunicamos. Lo que nosotros decimos a través del cuerpo, lo que nosotros decimos a través de la vestidura, puede ser en ciertas culturas, sobre todo en una como la nuestra, más importante inclusive que las palabras que utilizamos para comunicarnos. Es en esta lección entonces que yo les voy a dar una serie de herramientas y una serie de observaciones que han sido comprobadas verazmente por psicólogos y especialistas en comportamiento humano, en comportamiento personal, que les pueden dar un claro indicio sobre cómo se comportan las personas a la hora de negociar, que les pueden servir a usted cuando usted esté cara a cara con su negociador, para que entienda mejor cómo se comporta ella persona y pueda tener la ventaja comparativa. Así que síganme, porque esta hora les prometo que las va a disfrutar. Entonces, ¿qué vamos a entender nosotros? ¿Qué vamos a derivar en esta lección en el lenguaje corporal? Primero de todo, en la siguiente ficha, los objetivos de esta lección. ¿Cómo vamos a trabajar? Primero de todo, vamos a introducir el concepto de lenguaje corporal como forma de negociación, como herramienta y no como un problema en la negociación. Y segundo, los voy a introducir un concepto que les va a volar la cabeza. Los voy a introducir el concepto de la programación neurolingüística. Así que síganme. En la siguiente ficha, un poco de parámetros, un poco de información. El lenguaje corporal, por todos los buenos comunicadores, es conocido de que el 55% de los procesos de comunicación está basado de información que transmitimos con el cuerpo y con la vestimenta, con nuestras gesticulaciones y no con la forma de la boca. Y es por eso que es tan importante saber qué es lo que nosotros estamos transmitiendo. La negociación es un proceso de comunicación interpersonal en el que saber utilizar correctamente el lenguaje corporal facilita el entendimiento, capta la atención de la otra parte, al mismo tiempo que su correcta utilización nos puede ayudar para condicionar y predisponer hacia un futuro acuerdo. Por lo tanto, es conveniente conocer el significado de dicho lenguaje para actuar con conocimiento de causa en una negociación. Síganos a la siguiente ficha. Congruencia entre ambos. Esto es un concepto muy interesante, porque a veces nosotros, por no conocer lo que estamos transmitiendo o por no estar pendientes, que es infinitamente peor, lo que estamos transmitiendo entre el cuerpo y la boca, el lenguaje oral, somos capaces de delatar nuestras verdaderas intenciones. Y es por eso que es tan importante que nosotros entendamos la importancia de la congruencia entre ambos. En este intento por lograr nuestro objetivo, hay que cuidar tanto lo que decimos como la correcta utilización de dicho lenguaje. Y es esto desde el inicio de la negociación hasta que se llegue al acuerdo. La congruencia no solamente tiene que existir en el momento que nosotros estamos comunicando, tiene que haber congruencia en este preciso instante en el cual yo estoy hablando con usted, cuando yo le estoy comunicando verbalmente y de la forma corpórea. Tiene que haber congruencia en el mensaje a lo largo del proceso de comunicación, desde el momento que yo inicio hasta el momento que finalizo, para que sea consistente lo que yo le estoy diciendo. Segundo, como la práctica se averigua cada vez más de lo que la otra parte piensa a través de dicho lenguaje, pero para empezar con solo saber
un 15 o 20% más. Esto entiéndase que es un estimado, más de lo que es suficiente. Es bueno observar los comportamientos que se comentan a continuación y entonces iremos detectando en las personas del entorno. Lo que quiere decir del 15 o 20% simplemente significa de que nosotros vamos a ir mejorando en pequeños porcentajes, en pequeñas mejoras. No implica que tenemos que gradualmente garantizar un mejoramiento absoluto. Solamente implica que nosotros tenemos que ir mejorando conforme vayamos evolucionando en nuestro conocimiento de las negociaciones. Entonces, pasando a la siguiente ficha. Lo que vemos influye. Nosotros somos personas visuales. Nos manejamos por nuestros ojos. Pero nuestros ojos no son más que nuestros mejores amigos en el proceso de comunicación y la negociación. Nuestros ojos pueden ser mejores aliados en el proceso de comunicación, mejores que nuestros oídos a la hora de entender lo que la contraparte está procurando decirnos. Ahora, no solo se le debe juzgar por lo que dicen, sino por lo que dicen en su imagen, tipo de ropa, complementos, la forma que se están complementando y comportamientos, posturas, miradas, el tipo de expresión facial que están utilizando. Por ejemplo, una expresión facial que denota incredulidad, la forma de expresarse utilizando ceño fruncido. Es una excelente forma de denotar una característica, una aversión hacia su postura. Y eso puede utilizarse para denotar y para afectar la estrategia que usted está continuando, la estrategia que usted está utilizando para la venta. Si desarrollamos nuestra capacidad de observación, concentrándonos en nuestro interlocutor e interpretando correctamente dicho lenguaje, interpretando correctamente lo que ellos nos están diciendo, obtendremos información adicional que es muy valiosa para adaptarnos a la situación según nuestros intereses. Entonces, pasemos a la siguiente ficha. Lo es importante, vendrá ahora siguiente, y creo que ustedes van a entender y van a lograr apreciar muy a fondo lo que estoy tratando de decirles. A continuación se recogen los comportamientos generales de un negociador en dos situaciones típicas. Y quiero que aquí presten atención, porque aquí ustedes van a tener que estudiar a fondo lo que yo les voy a presentar de información, porque les va a permitir desarrollar un patrón que después vamos a utilizar con ejemplos específicos, con ejemplos teátricos, para que ustedes logren identificar inmediatamente cuando ustedes ven un tipo de comportamiento que es generalizable. Clarifico, cuando digo generalizable, quiero decir que no es un patrón absoluto. Muchas personas utilizan ciertos comportamientos y ciertas respuestas físicas como tics, como actitudes y respuestas inmediatas incongruentes al comportamiento verbal, que no deberían utilizarse como un lenguaje que es una respuesta a una manifestación suya. Pero sí, utilizan estas referencias que yo les voy a dar como una validación o como una observación de la información que usted está proveyendo, porque le va a resultar tremendamente útil. Entonces, ¿qué tipo de negociaciones existen? O específicamente, ¿qué tipo de negociadores existen? Existen dos tipos de negociadores en lo que concierne al lenguaje corporal. Uno, existe el negociador competitivo, existe la negociación competitiva y existe también el negociador colaborativo o la negociación colaborativa. Estas reflexiones sirven para tenerlas en cuenta, sin embargo, no hay que olvidar que todo buen negociador tiene la capacidad de utilizar estos parámetros y estos comportamientos para crear una ilusión, para crear un comportamiento falso que puede crear y llevar la atención hacia otro lado que no es. Entonces, si bien tiene la capacidad de fingir lo que hace tanto a través del lenguaje verbal como el no verbal, considérelo, porque usted puede estar contemplando un tipo de lenguaje no verbal que quizás es simplemente una forma de alarde, como en el póker. Eso considérelo.
Ahora, por otro lado, el lenguaje del cuerpo puede tener puede tener varios significados e interpretarse de varias formas, por lo que en su interpretación hay que tener en cuenta que existen otros elementos que no hemos contemplado. Esto no es un proceso exhaustivo y no van a tener una relevancia directa en este momento. Por ejemplo, el estado de ánimo. El estado de ánimo tiene un rol muy determinante en el negociador en el momento. Yo quiero remitirme a lo que hemos hablado tantas otras veces. Si bien el negociador más exitoso, es metódico en sus procesos, esto quiere decir de que encuentra un patrón de comportamiento que le resulta exitoso, no quiere decir de que deja de ser un ser humano. Usted como negociador, como negociadora, no va a dejar de ser humano, no va a eliminar su condición de ser humano. Lo que esto quiere decir de que no es imposible y es probablemente de que usted vaya a ser influenciable por condiciones externas. Lo que esto simplemente significa de que no puede usted darse el lujo de obviar las influencias externas cuando está negociando. Usted va a ser víctima o va a ser parte de las influencias externas de sus estados de ánimo y no puede negarlas. Tiene que reconocerlas y tiene que tener plena aceptación de cómo esto le está influyendo o lo está influyendo en la negociación. Si usted niega esta condición, esta aceptación del estado de ánimo, puede que esto se convierta o se transforme en una presión para usted que no sabría manejar. Así que tenga muy pendiente cuál es su estado de ánimo al momento de estar haciendo la negociación, porque esto puede afectarla negativamente si no lo hace. Esto es una recomendación para usted y pienso seriamente de que le podría ser de un tremendo apoyo. Entonces, pasando a lo que son los tipos de negociadores y el tipo de comportamiento que llevan a cabo los negociadores y las negociadoras cuando son de la índole competitivo o colaborativo. En la siguiente ficha, la ficha 7, el lenguaje corporal del negociador competitivo. En las negociaciones competitivas, como podremos ver en esta ficha, lo que se pretende es conseguir los objetivos propios, a la vez que la otra parte no consiga los suyos. La idea es competir por un proceso con recursos finitos, pero la idea también es obtener una ganancia a costa de la pérdida de la otra parte. Suelen ser negociaciones duras que se basan en el regateo, que es una práctica que hemos considerado como baja, reprensible. Es un tipo de negociación que, si hay igualdad de poder, hay un componente de intimidación muy importante, en las cuales las partes procuran quitarle el poder a través de la manipulación psicológica a la otra parte. Para ello los negociadores generalmente se comportan de la siguiente manera. Y aquí sí es importante que usted tome nota de los diferentes tipos de comportamiento que usted puede llegar a observar. Aquí nosotros vamos a procurar ser un poco teátricos con el tipo de comportamiento. Y quiero recordarles claramente lo siguiente. Esta lista no es exhaustiva. Esta lista no procura ser absoluta en cada uno de estos comportamientos. Esta lista ni siquiera procura adjudicar un comportamiento a un tipo de lenguaje corporal que pueda ser absolutamente determinable. Lo que sí son cada uno de estos comportamientos que yo le voy a demostrar son comportamientos que resultan ser patrones, son generalizables. Tómelos como tal. Si usted lo que hace es procura estudiar un cierto patrón y entonces se dedica a evaluarlo y lo identifica con un comportamiento y entonces procura entender otra gente que se comporta de la misma forma, usted verá entonces de que efectivamente existe un patrón de comportamiento que se repite, que se replica. Usted lo podrá verificar por usted mismo. Pero entonces lo que le recomendamos es que no asuma que este patrón, que esta generalización es de carácter absoluto.
porque esto puede condicionarle en su negociación. De la misma forma que hemos hablado, hay estadísticas que nos demuestran que ciertos tipos de comportamiento son atribuibles a ciertos géneros. Esto no significa que usted vaya precondicionado a una negociación solamente porque su contraparte pertenece a un grupo étnico, a un género en específico, a una edad, a un grupo socioeconómico tal. Recuerde, utilice la información solamente para enriquecerse. Si usted se condiciona, automáticamente tiene la pérdida y la competencia, la ventaja comparativa. Así que sígame. ¿Qué tipo de comportamiento estamos hablando? Por ejemplo, y estos son ejemplos puntuales, pero son muy interesantes. El negociador competitivo. Siguiente ficha, la ficha número 8. Comienzan con un leve o ningún apretón de manos. Saludan con una sonrisa irónica y si dan la mano, lo hacen con la palma hacia abajo. La palma hacia abajo. ¿Qué demuestra? Interesante la etimología del saludo de la palma de la mano. Ustedes saben de que la palma de la mano, el saludo, el apretón de mano, era una forma que se origina en la época medieval y que simplemente quería decir, demostrarle al opositor en la época de los feudos, en la época de los combates medievales, al momento de usted extender la palma de la mano, decía, no estoy armado, no llevo arma. Este mismo concepto se extendió y se divulgó como una forma de saludo y eventualmente se transmitió como una forma de extender confianza. Cuando usted inicia una negociación, aún los detalles más delicados son determinantes a la hora de saludar. Cuando usted se encuentre con una persona que usted perciba como de igual o mayor poder, es importante que usted se comporte como si usted tuviese el mismo poder que esa persona. Si usted se comporta de una forma que perciba como un poder inferior, eso va a ser el mensaje que usted va a transmitir. El mero saludo de la palma, de la mano, el mero choque de palmas de mano, es automáticamente un mensaje y puede condicionar toda la negociación. Cuando usted salude, salude firme y salude directamente. Firme con la palma abierta directamente, de forma horizontal. Parece una recomendación muy tonta, pero si usted se proyecta a la gente que usted conoce, que saluda con la palma de la mano floja, con carácter, con poco carácter, mejor dicho, de forma límpida, y el tipo de mensaje que le transmite automáticamente desconfianza. Piense usted cómo saluda, salude firme, salude fuerte, porque eso va a ser un excelente mensaje que está transmitiendo y le puede ayudar mucho en su negociación. Pero esto obviamente no es todo. La negociación no se gana con un saludo de un firme apretón de manos, pero sí va a ayudar. Ahora, ¿qué más hacen las negociaciones competitivas? Cuando te dejan de hablar, rehuyen la mirada, evitando el cruce directo con los ojos para que no puedas condicionarles con tu forma de expresarte. El contacto visual es tremendamente importante a la hora de estar hablando con una persona. El contacto visual es uno de esos elementos que buscan todas las personas al comunicarse. El contacto visual es una excelente forma de transmitir ese concepto de que los ojos son las ventanas del alma. Si usted tiene la habilidad de sostener la mirada directamente con una persona y entonces mantenerla de esa forma directamente, sin ser invasivo, sin ser directo, sin ser agresivo con la mirada, sin ser chocante, pero sí mantener firmeza, mantener un contacto directo, honesto, amable, cortés, usted puede tener la capacidad de establecer el poder indiscutible en la negociación. El contacto visual puede condicionar toda la negociación y puede ser una excelente forma de entablar confianza o de establecer riesgo y desconfianza. Piénselo. Piense la gente de la cual usted desconfía. ¿Cómo es su contacto visual? Piense en la gente en la cual usted confía plenamente. ¿Cómo lo miran a los ojos? Piense eso como una manifestación de cariño. ¿Qué efecto tiene en usted cuando lo miran a los ojos o la miran a los ojos? Imagínese entonces, utilice esto como una herramienta para comunicarse
Y créame, va a ser muy importante. Tome nota de estas recomendaciones que le estoy haciendo y haga un punto de recordarse cada una de ellas para cuando usted esté negociando, aún cuando esté en una entrevista, porque le puede hacer toda la diferencia del mundo a la hora de ganar. ¿Qué más estamos hablando? Bueno, ¿qué otros efectos? Si son ellos los que tienen la palabra, entrelacen los dedos para demostrar autoridad. ¿Es una gesticulación del lenguaje corporal? Es debatible. Y aquí sí me voy a sentar solamente para demostrarles el efecto. Esta autoridad de apatía, esta caridad de apatía, el simple hecho de entrelazar los dedos como forma de expresarse apático, rehuente a demostrar ningún tipo de interés en lo que se está manifestando. ¿Qué tipo de actitud estoy demostrando en este momento? Dedos entrelazados. Esa actitud que demuestra un tipo de reticencia a comunicar con el cuerpo. Ustedes pueden estar leyendo mi lenguaje corporal ahora mismo y ustedes pueden derivar sus propias conclusiones. Y una forma que yo pudiese estarme comunicando en este momento, aún sentado en la cara de negociaciones, es utilizando el lenguaje corporal abiertamente, con las palmas enfrente. No tengo nada para esconder. Esto es una forma de comunicarme, haciendo las formas quizás un poco más amenas, un poco más directas, quizás un poco más expresivo, sin tener ningún tipo de miedo a ser directo, a hacer contacto con usted, con mis manos. Este simple gesto demuestra una reticencia a continuar el contacto físico, a continuar el contacto verbal. El lenguaje corporal está detenido. Esto hacen las personas en negociaciones competitivas. Piénselo si usted lo hace, porque es una excelente forma de condicionarse y de protegerse. Y esto no es un excelente signo que usted estaría demostrando. Pero ¿qué más tenemos? Ahora, cuando la otra parte empieza a hablar y quieren demostrarnos que no nos están escuchando, o si realmente es así, miran hacia abajo. De vuelta me remito. El contacto visual. Señoras, señores, utilícenlo. El contacto visual es tremendamente importante. No hay mejor forma de faltarles al respeto a otra persona de que no mirarlos a los ojos. Pero no olvídese de una negociación. Es un simple gesto de buena voluntad. Aunque usted no esté interesado en llegar a un acuerdo, el simple gesto de avertir la mirada hacia otro punto o el simple gesto de mirar hacia abajo es una forma de derrota, es una forma de reconocer debilidad o es simplemente una forma de reconocer desinterés. No lo haga. Ahí usted está demostrando que la negociación para usted ha cesado y entonces o le ha adjudicado el poder a la contraparte o usted se ha eliminado la pasión por obtener un resultado válido en ese momento. No lo haga. ¿Qué otro efecto tenemos? Justo antes de empezar a hablar, se agarran la cabeza por detrás, demostrando su superioridad ante la otra parte. Este gesto, así, apatía. El gesto de aquí estamos relajados, aquí no pasa nada. Un gesto de estar relajado en la playa. Señores, una negociación no es una playa, no se comporten como tal. Compórtese con la actitud que requiere una negociación profesional. Si ustedes van a ser profesionales, si van a ser serios en una negociación, no se comporten como si fuesen en una playa, que estamos de descanso, esta no es una vacación. Una negociación suele ser, en casos, un momento muy tenso. Y si usted no mantiene enfocada la atención en la negociación, en resolver el conflicto, ese tipo de gesto que yo acabo de hacer puede automáticamente crear un tipo de tensión que puede ser irremediable, provocar una reacción tan agresiva y tan violenta en la contraparte de que usted no podría entonces tomar riendas y cartas en el asunto para remediar la situación. Tendría que ser alguien superior a usted o una contraparte externa, porque lo que usted acaba de hacer es absolutamente irremediable. Lo que usted acaba de hacer ya no tiene solución. Y ese tipo de actitudes tiene que ser con mucho, mucho cuidado. El lenguaje corporal es importante en la calidad de no solamente transmitir, sino solamente no transmitir.
Mantenga un lenguaje corporal honesto, abierto, descuidado, no protegiéndose, pero sobre todo entregado, entregado en la mesa de comunicación. Eso sí que es muy importante y lo va a ayudar mucho a usted. ¿Qué otra característica es única o es idónea del negociador competitivo? Bueno, mientras permanecen sentados, evitan que sus rodillas se dirijan hacia la persona que está hablando. Bueno, lo que estoy haciendo yo es eso mismo. Pero lo que hacen es este tipo de actitud. Cruzarse de piernas y hablar de costado, protegiéndose. Esto es una actitud muy particular de los hombres. Las mujeres no lo hacen tanto. Los hombres tienden a protegerse, los hombres tienden a actuar de forma... Esta es una actitud de los hombres, tiene connotación muy freudiana, pero sí, este tipo de actitud de sentarse de costado, de forma apática, lo único que está demostrando es inseguridad. Si usted es del tipo de persona, si usted es del tipo de hombre que acostumbra a sentarse como estoy haciéndolo yo ahora, lo único que está transmitiendo es inseguridad. El tipo de persona que se sienta así piensa que está demostrando autoridad, piensa que el jefe se sienta así. Y créame, el mensaje que yo leo cuando alguien se sienta así enfrente mío es alguien que yo puedo manipular fácilmente, porque es una persona insegura. Eso es justamente, es muy fácil hablar así detrás de bastiones. Una persona que fuese segura se sentaría así, de frente, tranquila, sin miedo. Aquí no tenemos ningún tipo de problema, aquí yo me siento firme, yo me siento erguido, con la espalda derecha, y no tengo ningún tipo de miedo, no tengo ningún tipo de inseguridad, y entonces yo me puedo sentar a hablar con usted cara a cara, como persona, y le trato a usted con el respeto que se merece en una negociación como persona. Aún este tipo de detalles pueden afectar muy positivamente la negociación. Sentarse de piernas cruzadas aún, enfrente de una persona, este tipo de actitud puede mostrar apatía. Usted no lo haría en una ceremonia religiosa. ¿Por qué hacerlo en una negociación? ¿Por qué hacerlo con otra persona? No surte ningún efecto, no lo haga en ese momento. Mantenga el lenguaje corporal derecho, mantenga la espalda recta, manténgase acercado a la mesa de negociación, manténgase con una postura amable, los dedos levemente entrelazados, quizás como una forma de descanso, pero no esa actitud de aquí no estoy protegiéndome, pero sí, manténgase abierto, entregado, manténgase quizás cortés y dispuesto a recibir y a reciprocar la información que usted le está entregando. Pasamos al próximo punto. Si en algún momento se sienten inseguros con sus decisiones, suelen dar un leve tirón del oído o tocar el lóbulo. Esta actitud, ¿cuántas veces la han visto? Esa actitud de inseguridad, sobre todo mirando hacia arriba. Aquí es una excelente manifestación de inseguridad. Es como las piernas cruzadas. Tómelo como una referencia, no es un concepto absoluto, quizás no es tan generalizable, pero es un buen indicio de que la otra parte no se está sintiendo tan comprometida con el proceso como usted. Esta misma actitud, o quizás lo que usted vería como cualquier gesticulación donde no están manteniendo el contacto directamente sobre la negociación, están simplemente buscando la atención sobre alguna parte del cuerpo que les permita difundir la atención. Es como el cigarrillo, es una fijación manual que les permite derivar la atención fuera de la negociación, fuera del tema, hacia algo que les mantenga y que les dé seguridad. Esto es una de ellas, esto es una de ellas, esto es una de ellas. No los utilice. Cualquier persona que se mantenga segura utilizaría este contacto directamente. Manténgase directamente enfocado en la negociación, que le va a ir bien. Ahora pasamos a la próxima ficha, la ficha 9. ¿Qué otra característica es idónea del negociador inseguro, del negociador competitivo? Demuestre inseguridad en su exposición tocándose el cabello. Este tipo de actitud, así como que se pasen la mano por el cabello, es una expresión de vanidad, es una expresión de arrogancia, es una expresión de quizás de inseguridad, es una excelente forma de demostrar que quizás están más preocupados por la apariencia física o sobre todo están preocupados por la apariencia física y la imagen que están proyectando. Es muy valioso
que usted se preocupe por su apariencia física, pero solamente hasta el punto de entrar en la negociación. Cuando usted demuestra que está preocupado por su apariencia física, ahí está bordeando en lo inseguro, en lo hedonista o en lo arrogante. Y en cualquiera de esas situaciones está demostrando una actitud débil. No lo haga. Es importante que usted contemple la importancia de proyectar la imagen correcta, pero no lo haga en el momento que está negociando. No lo demuestre. Es más fácil parecer quizás levemente descuidado y no estar constantemente preocupado. Esto es una muy buena recomendación para las mujeres. El mensaje que usted transmite, si usted está constantemente pendiente del estado de su cabello, del estado o la condición de su joyería o de su ropa, y no parece estar interesado en la conversación, sino simplemente qué tipo de imagen está proyectando, puede demostrar una imagen de vanidad. Tenga mucho cuidado qué tipo de imagen está proyectando. Demasiados estereotipos tienen que luchar contra, como una mujer ejecutiva, como para encima promulgarlos en la mesa de negociación. Usted, a menos que esté utilizando la vanidad como una herramienta de difusión, como una herramienta para derivar la atención de la negociación y entonces crear una ventaja comparativa, tenga cuidado. Esté pendiente del mensaje que está tratando de enviar, porque si usted está tratando de enviar el mensaje que es vanidosa y superficial, entonces mantenga ese tipo de actitud. Pero si usted está procurando mantener el mensaje de que lo que importa para usted es su capacidad de negociadora como persona intelectual, entonces tenga cuidado. Esta recomendación está hecha por muchas psicólogas y muchas profesionales ejecutivas de que podrían darle esta misma recomendación. Cuide su apariencia, pero no al punto de la vanidad. Y esto es una buena recomendación. Ahora, ¿qué otro aspecto es particular de los negociadores inseguros, negociadores competitivos? Si los temas tratados en la negociación les parecen aburridos, miran hacia el suelo al mismo tiempo que descansan la cabeza sobre las dos manos. De vez en cuando cruzan las piernas y balancean levemente uno de los pies. Bueno, yo les hablaba recién sobre el balanceo de los pies, el cruzar las piernas como lo hacen los hombres, en el carácter así, el cambiar los dedos, cualquier tipo de gesticulación que pueda resultar que está usted derivando la atención desde la negociación. El simple hecho de desenfocar la atención hacia el techo, el fijarse en las uñas, en el tiempo. Por favor, lo que menos puede hacer en una negociación es bostezar o fijarse en el tiempo. Eso es el peor de los insultos cuando usted está negociando. ¿Tiene usted el deseo de bostezar? Muérdase la uña, apriétese la uña, cáusese dolor, fíjese en lo que sea que le derive la atención de la necesidad de bostezar. Lo que usted necesita para que en ese momento no pierda la atención, hágalo. Porque lo que no puede hacer en un momento de negociación tensa es derivar la atención o proyectar una imagen de que está derivando la atención con actitudes soberbias, actitudes desligadas, actitudes desinteresadas. Esto es absolutamente importante y usted puede condicionar su imagen. No importa qué tan bueno sea su producto, no importa qué tan bien usted esté vestido, no importa qué tan bien esté capacitado su equipo, no importa qué tan excelente sea su mercadeo. Todo esto, todo este trabajo, toda su preparación previa, el posicionamiento, su capacidad de establecerse como líder en el mercado. Usted lo que no puede darse cuenta, a veces no se da cuenta, es que usted puede condicionar y puede realmente rematar todo esto con actitudes tan superficiales y tan simples como esta. Así que estése pendiente de que si usted deriva su atención de la mesa de negociación por actitudes de apatía como tal, puede sacrificar la negociación en sí. Téngalo pendiente. ¿Qué otro efecto? Al hablar, reposan la espalda sobre su respaldo y cruzan los brazos a la altura del pecho para crear una barrera defensiva.
Interesante perspectiva. Usted podrá ver cuando alguien cruza los brazos sobre el pecho qué tipo de mensaje está enviando. Esta actitud de brazos cruzados demuestra apatía, pero es una excelente también forma de mostrar inseguridad. Cuando su contrincante, contra su contraparte, está demostrando esta actitud apática, así brazos cruzados, que yo no me muevo, yo no estoy interesado, es cuando realmente ha perdido la capacidad de argumentar. Usted en ese momento está tratando con una persona que ha perdido la madurez o ha perdido la capacidad de defender y ha perdido la capacidad de protegerse con argumentos y con formas inteligentes. Cuídese porque usted puede estar tratando como un niño. No es lo mismo eso que si la persona está parado, por ejemplo, y estar así como una posición de descanso. Eso es diferente. Eso no siempre es una posición defensiva. Esto es una posición de descansar los brazos. No los confunda. El estar sentado con los brazos cruzados es una posición defensiva. El estar parado con los brazos cruzados es simplemente una posición de descanso, como por ejemplo es tener los brazos enfrente cruzados o tener los brazos cruzados atrás. Son simplemente formas, no hay que confundirlas. Los brazos sentados cruzados, sí, es una actitud defensiva, de la misma forma que es cruzados enfrente, con actitud pensativa, el refrote del mentón. Entonces, ¿qué otra actitud tienen? Si responden de forma breve, se levantan de la silla o se mueven sobre ella, muestran indiferencia sobre el tema tratado. No se preocupen si ustedes están verificando ese tipo de actitud. Cuando tienen este tipo de actitud, lo que van a realizar es de que están tratando con personas de que están al punto del margen, cuando están al punto delimitados. Les venía hablando sobre qué tipo de personalidad o qué tipo de actitudes podemos esperar de la persona que tome una actitud un poco defensiva, un poco difícil cuando es una negociación competitiva. Una otra característica que usted podría esperar de la persona defensiva es el dar respuestas lacónicas, acompañadas de un tono de voz sombrío, apartando la vista con frecuencia, cerrando los puños, significa un rechazo por lo propuesto. Esta es una actitud con la cual usted tendría que manejar. El poder adaptarse rápidamente a este tipo de actitudes en el lenguaje corporal es una capacidad que los líderes y sobre todo los negociadores buenos tienen. Ahora, quiero que piense lo siguiente. Este tipo de actitudes ustedes las van a encontrar por lo general al inicio de la conversación, al inicio de la negociación. Por ejemplo, si están impacientes por algo o no les interesa el tema tratado, suelen mirar el reloj. Lo que esto significa es de que usted no le ha postulado los beneficios correctamente o los beneficios que le está postulando todavía no le han causado un efecto correcto, no le han causado el efecto deseado. Es importante entonces de que usted piense lateralmente y piense rápidamente, piense creativamente como negociador o negociadora, para que entonces pueda jugar con los elementos, adaptarse a este tipo de actitudes, mantenga la sensibilidad suficiente como para poder percibir este tipo de comportamientos y entonces de esa forma poder reaccionar a ellos y poder alterarlos, alterar ese tipo de actitudes, alterar ese tipo de respuestas con soluciones un poco más adaptables. Otra forma que usted va a encontrar en las negociaciones competitivas, usted va a encontrar que aquellos competidores exponen sus argumentos manejando algo entre las manos, síntoma de que tienen una ansiedad por cerrar el acuerdo. Quizás es una forma, algo no solamente algo entre las manos no es algo metafórico, algo entre las manos también significa un elemento de trabajo. Esta ansiedad, esta fijación por utilizar una herramienta significa ansiedad por cerrar el proceso. A veces es simplemente una herramienta para poder utilizar, para poder demarcar, pero en el caso específico de una negociación se refiere cuando tienen la ansiedad por cerrar el proceso. La fijación manual
es una excelente demostración o es un excelente ejemplo que tienen ustedes y la pueden utilizar para entender cuando existe ansiedad para cerrar el negocio. Utilícenla, les puede beneficiar. Ahora, en la siguiente ficha, nosotros hablamos otro de los aspectos que ustedes van a encontrar en los negociadores competitivos. Van a encontrar, por ejemplo, que comienzan con un leve o ningún apretón de manos. Esto lo discutimos, por supuesto. Van a encontrar de que el lenguaje corporal ya es un poco más limitado. Ahora, en la próxima ficha, en la ficha 10, nosotros vamos a hablar sobre el lenguaje corporal del negociador colaborativo. Ya la perspectiva ahí cambió. El negociador colaborativo ya es un tipo de persona que está mucho más dispuesto a encontrar un balance. Es aquel que está dispuesto a encontrar una negociación que es ganar-ganar. En las negociaciones colaborativas, lo que se pretende es satisfacer las necesidades propias a la vez que la otra parte también lo consiga. Son negociaciones sinceras que se basan en la solución conjunta de sus respectivas necesidades. Para ello normalmente se empieza creando un clima de confianza. Este es el tipo de negociador con el cual ustedes deberían estar tratando idealmente. El tipo de negociador que es constructivo, el tipo de negociador que es colaborativo, es el tipo de persona que va a estar buscando la forma de comunicarse con usted y que va a estar demostrando un lenguaje corporal abierto, ameno, que va a ser seguro o segura dentro de su forma de manifestarse, que va a ser muy claro, muy conciso, muy directo en sus ideas, que no va a andar con rodeos y que va a ser muy específico a la hora de buscar soluciones. Va a ser, lo que hablamos en lecciones anteriores, el tipo de persona que va a plantear todo el problema en la mesa, para que entonces a la hora de encontrar una solución no existan dudas, no existan puntos que no hayan encontrado C soluciones A. La idea es poder encontrar este tipo de negociadores dentro de su equipo, personas que sean seguras, personas que sean serias, personas que demuestren que sean transparentes, claras, que se manifiesten sencillas desde el principio. Este es el tipo de persona que usted necesita, que sea usted o que usted necesita que represente su negociación para el beneficio de su empresa. Ahora, ¿qué es o qué tipo de condiciones nosotros vamos a encontrar con el negociador ideal, que es el negociador que llega a garantizar o que llega a complacer este tipo de condiciones? Bueno, lo primero que hace es, contrario a lo que yo les comentaba anteriormente, es dar un firme apretón de manos. Es increíble el efecto que tiene para una negociación un firme apretón de manos. Contrario a lo que yo les comentaba anteriormente, la capacidad de una persona de saludar con la mano directa como una forma de confianza puede automáticamente condicionar para bien la negociación. Piénsenlo como una herramienta inicial para demostrar que ustedes están tan dispuestos como la contraparte a entregarse a la negociación sin peros, sin miedos y sin limitaciones, sin condicionamientos. Es un mensaje que se envía entero, como se lo acabo de escribir, en un solo gesto, que venga acompañado con una sonrisa, por supuesto. Al presentarse a hablar, dirigen la mirada con los ojos. No cortan el lenguaje visual, no cortan el contacto visual. Es una forma muy simple. Ahora, hay personas que tienen dificultad de mantener contacto visual, porque, aunque suene un poco tonto, no saben a qué ojo mirar, si miran uno o el otro. Si esto increíblemente resulta un problema para usted, concéntrese en un ojo. Concéntrese, si bien en vez de, no marque la mirada de forma grotesca, pero simplemente mire elegantemente, delicadamente a un ojo, y entonces de esa forma estaría manteniendo contacto visual y sin ser demasiado brutal en su contacto, va a estar manteniendo ese tan importante contacto visual con la otra persona y entonces va a estar enviando el mensaje correcto, que es usted está interesado o interesada en lo que la otra persona está diciendo.
Al entrar en la sala caminando erguido para demostrar seguridad y confianza en uno mismo. Es un excelente ejemplo. Y esto no tiene nada que ver con la altura. Sí, obviamente las mujeres tienen el beneficio de usar tacones, pero los hombres tienen el beneficio de la espalda, la postura. Cuando usted entre caminando en una sala, lo primero que tiene que hacer antes de entrar a la sala, ciérrese el saco, acomódese la corbata, si tiene un espejo cerca, mírese, fíjese que esté en buena postura, entre a la sala y asegúrese de que el jefe es usted. Usted entra a la sala caminando y usted entra con la idea de que aquí el que está marcando la pauta es usted. Esto no es una cuestión de arrogancia, es una cuestión de autoconvicción, es una cuestión de definirse como que usted está entrando a jugar a la cancha grande. Usted no puede entrar a jugar a la mundial si usted se siente como un jugador de barrio. Y esta es la realidad. De la misma forma que usted no puede vestirse a una fiesta de gala, de short y playera, usted no puede entrar a ninguna sala de negociación sintiéndose como si estuviese entrando a una oficina pública. Es una actitud, es una cuestión de carácter. Esto no se lo tiene, esto no es una cuestión física, esto no es una cuestión de belleza, esto no es una cuestión de atributos. Es simplemente una cuestión de autoconvicción. Al momento que usted entra a una sala, sobre todo una sala de negociación, usted tiene que proyectarse, ensancharse de espaldas. Yo soy un tipo gordo, pero igual me ensancho. Cada uno tiene que usar las virtudes que tiene. Los defectos, quizás ocultarlos un poco. Tiene que actuar como si fuese el jefe. Aquí no hay más jefe que yo. Y el negociador, que es un negociador no competitivo, sino que es un negociador colaborativo, tiene esa actitud. Hace de todos amigos, pero no se deja ver como débil por eso mismo. Manéjese así y le prometo que le va a ir bien. Pero bueno, la presencia física no es siempre suficiente. ¿Qué más estamos buscando? ¿Qué otros elementos nos vendrían bien para llegar a ese punto, a esa condición? Bueno, para mostrar seguridad en sí mismos se sientan agarrándose levemente la cabeza por detrás. Eso quizás es un efecto lateral, pero no necesariamente necesario. Entonces, es quizás una forma de confianza, pero no siempre recomendable. Ahora, también para mostrar seguridad en sí mismos se sientan agarrándose las manos como una forma de actitud constructiva. Si quieren demostrar que están impacientes por comenzar la negociación, se frotan levemente las manos o golpean ligeramente los dedos, como manteniendo una tensión en el proceso. Y al inicio de la conversación, si es la otra parte la que habla, inclinan la cabeza levemente hacia adelante para mostrar interés en lo que la otra parte está diciendo. Es una forma de entregarse a la conversación. El simple hecho o la simple actitud de mostrarse hacia adelante, el simple hecho de simplemente de entregarse, en vez de echarse hacia atrás como hace la contraparte, de echarse para atrás como si estuviese en playa, de echarse para atrás como si estuviese en la arena, se acercan hacia la negociación y no solamente mantienen el contacto visual, pero es como yo les comentaba recién, que cuando se sientan, aún manteniendo contacto físico, manteniendo contacto visual, perdón, se acercan, simplemente mantienen ese contacto visual, se acercan un poco y esa es la mejor forma de iniciar la conversación. Simplemente se adelantan un poco. Y eso, esa proximidad, esa cercanía, ese acercamiento, es una fantástica forma de iniciar una conversación. Es una fantástica forma de iniciar una negociación. Y demuestra sobre todo una predisposición hacia el diálogo. Y puede tener un efecto muy, pero muy positivo. Ahora, al hablar acompañan su exposición gesticulando con las manos abiertas, demostrando sinceridad y franqueza. Bueno, eso es lo que vengo haciendo yo justamente. Las manos abiertas, aquí no hay nada que esconder. Interesante detalle, cuando son hombres o mujeres mantengan las uñas bien, es un buen detalle. El cuidado personal, el aseo personal es un excelente ejemplo y se demuestra muy bien en negociación. Obviamente mantengan un aseo personal sin pasar a lo que hoy en día se llama metrosexual para los hombres o sin pasar al exceso,
sin ser ofensivos, con demasiado perfume o demasiada loción. El tema es mantener un decoro suficiente como para mantener una neutralidad a nivel de aseo. Esto les va a ayudar muchísimo. Mantengan una neutralidad. Estas son recomendaciones muy simples, muy leves, pero de que quizás no van a definir la negociación, pero no van a crear una ofensa. Y créanme, la negociación es un proceso multisensorial. Es visual porque nosotros respondemos a lo que vemos. Es auditivo porque nosotros obviamente reaccionamos a lo que estamos oyendo. Es táctil. Bueno, obviamente el producto nos puede resultar interesante. La presentación, el papel, la terminación nos puede resultar interesante. Ahí lo gustativo ya es cuestión de cada uno. Si salimos a cenar o si preparamos una comida, sí, obviamente les va a ayudar mucho. Si ustedes invitan a comer a su contraparte, obviamente tiene que estar de a gusto de cada uno. Pero sí también olfativa. Usted no quiere ofender a su contraparte siendo quizás un poco duro o un poco demasiado fuerte con su falta de higiene. Es un simple concepto, pero no se imaginaría que también puede afectar una negociación, y ese realmente es el caso. Entonces, pasando a la próxima ficha, ¿qué otra característica tienen los negociadores colaborativos? Bueno, cuando asienten con frecuencia mientras la otra parte expone su argumentación, le brillan los ojos, se inclina hacia adelante y cuando intervienen lo hacen con una voz activa y animada, es porque están muy interesados en el tema. Si no están interesados en un tema en particular, lo pretenden. ¿Por qué no? Es importante por lo menos asumir de que estamos interesados en lo que la otra parte está diciendo. Aunque estén pensando en los números que se presentó en la exposición anterior, es una cuestión de respeto. Cuando usted esté escuchando a lo que la otra parte esté exponiendo, lo mínimo que usted le ofrece o le debería ofrecer es la pretensión de que está interesado. Eso es lo mínimo. En realidad debería estar interesado, porque claro, lo peor que le puede pasar es de que le hagan una pregunta de condición referencial a lo que se acaba de hablar y lo tomen en desconocimiento de ese tema. Y entonces usted queda expuesto a demostrarse como no haber estado prestando atención y lo peor de todo queda expuesto a ser una persona que ha estado engañando por no haber estado prestando atención. Así que dentro de lo posible procure mantenerse interesado, por lo menos procure parecer interesado en el tema. Y eso es lo que hace un negociador colaborativo. A la hora de tomar decisiones, se acarician la quijada, inclinando levemente la cabeza hacia adelante, exponiendo los posibles acuerdos, gesticulando, enseñando las palmas de la mano. Esto es un gesto positivo, es un gesto pensativo, es un gesto quizás un poco artístico además, teátrico además, pero esto demuestra quizás, sí, que está pensando. Cuando usted vea eso en su contraparte, es por lo general un buen indicio. A menos que sea demasiado teátrico y entonces sea una burla, sea una gesta, entonces sí. Quiere decir de que la contraparte está interesada en lo que usted está diciendo, y entonces puede tomarlo como un indicio de que puede entonces proceder. Si camina por la sala, al pararse pone las manos en las caderas, significa predisposición a llegar a un acuerdo. Fíjese qué interesante como es. Si yo camino por la sala y estoy así, que no parezco que estoy estresado, es una cosa. A la persona que está pensando, por lo general las manos en la cadera demuestra una apertura en el sentido físico, porque demuestra que no tiene nada para esconder. Una persona que pone las manos en la cadera demuestra que no tiene absolutamente nada de qué defenderse. Y la simple actitud de poner las manos en la cadera ya demuestra que está dispuesto a considerar un acuerdo. Fíjese el lenguaje corporal. Aquí no hay nada que esconder. La persona que está quizás tapándose o quizás está cerrándose demasiado en sí mismo, ya quizás está demostrando que no está listo a llegar a un acuerdo. Usted, ¿cómo utiliza su lenguaje corporal? Las manos en los bolsillos puede resultar apatía, pero también puede resultar que es una persona relajada y que no tiene particular problema con la conversación. Pero las manos en la cadera, este mismo gesto de arrogancia, el mismo gesto de entregarse a la resolución,
esto puede mostrar muchísimo y es un gesto muy poderoso. Si usted ve a su contraparte haciendo esto, le puede ayudar muchísimo a usted. Entonces, considere lo siguiente, la lámina número 13. Es conveniente que al mismo tiempo que un negociador se prepara todo lo que va a decir, prepare también el lenguaje corporal que va a utilizar en cada momento. Todo aquello que va detectando también el lenguaje corporal de la otra parte y también obrando en consecuencia. Es importante prepararse de antemano, verbalmente, pero también piense sobre su lenguaje corporal. Piense qué se va a poner. Los políticos tienen especialistas que les ayudan en protocolo, que les ayudan a planificar su vestimenta. Usted debería hacerlo también. Planificar su vestimenta lo hace para una entrevista de trabajo, para una negociación también. Pero bueno, no va a pensar o no va a planificar cómo se va a comportar o cómo va a hablar o cómo va a gesticular a través de una presentación. Yo no lo hago y este es mi trabajo. Pero sí, tenga consideración sobre qué tipo de mensaje piensa enviar a través de su ropa, etcétera, etcétera. Para la ficha número 14, en conclusión, ahora cabe preguntarse así. ¿Esto se puede aprender? Como todo conocimiento de habilidad, está claro que sí. Lo que yo les acabo de evaluar, lo que les acabo de presentar como estas generalizaciones, se pueden aprender. Es más, yo les recomendaría que sí las aprendan, de que se memoricen o por lo menos que se concienticen de que existen estas generalidades. Se aprende conociendo las virtudes y posibles mejoras de cada negociador, utilizando herramientas adecuadas para la correcta preparación tanto del lenguaje verbal como del no verbal, y realizando grabaciones y juegos de simulación que reflejen la realidad, como los ejercicios que estamos realizando ahora. Así preparar la futura negociación correctamente y detectar el lenguaje corporal de la otra parte según sea su predisposición a competir y colaborar. Ahora les tengo una sorpresa. Nosotros vamos a utilizar los próximos segmentos para discutir lo que va en la ficha 15, el PNL, que es la programación neurolingüística. Aquí se los voy a presentar nada más, pero quiero que le presten particular atención porque va a ser tremendamente interesante. La programación neurolingüística estudia la experiencia humana subjetiva, es un proceso subjetivo porque es único, y analiza cómo organizamos lo que percibimos y filtramos el mundo exterior a través de los sentidos. Cómo negociamos, mantenemos una comunicación en la cual creamos una imagen positiva o negativa de la otra parte según lo que percibimos de ella. Por un lado está la imagen personal, pero del otro está la imagen que se forma a través de la utilización del lenguaje verbal y no verbal. La programación neurolingüística es el estudio, o es el área, el campo del estudio que se ha dedicado específicamente a entender cómo el lenguaje corporal nos influye y cómo nosotros respondemos a él. Así que a esto nos vamos a dedicar en las próximas lecciones. Tenemos una serie de capacitaciones teátricas que va a ser realmente muy, pero muy interesante. Así que espero que las disfruten porque van a ser especiales para ustedes. Hasta ahora, gracias. Bienvenidos nuevamente. Yo soy Javier Estrada y como sabrán, estoy enseñando el curso de negociación. Bueno, como les conté la vez pasada, tengo una sorpresa para ustedes hoy y voy a estar incursionando en un campo que es bastante nuevo. Es un campo todavía bastante debatible, es todavía bastante cuestionable en sus prácticas, pero sin embargo bastante interesante. Es el campo de la programación neurolingüística. Es el campo que se dedica a entender, sobre todo, no solamente cómo nosotros nos proyectamos de forma no verbal, sino solamente cómo se proyecta nuestra competencia, cómo se proyectan los otros hacia nosotros en su forma no verbal. También cuál es el tipo de lenguaje que utilizan y cuáles son los 3 tipos de comunicadores, y esto los vamos a estar analizando. Así que manténgase conmigo porque es una información que es bastante técnica, pero les va a ser de tremenda utilidad para sus negociaciones, para su vida, para entenderse con sus iguales, y creemos que va a ser de mucha utilidad esta lección en especial. Entonces, pasando a lo que es el capítulo de la programación neurolingüística. Primero de todo, lo que primero queremos obtener, el objetivo de este capítulo es
Conseguir que la otra parte, bueno, el objetivo del estudio de la programación neurolingüística, obtenerse, o sea, conseguir volverse un experto en esta área, es volverse que la negociadora, que la otra parte se cree una imagen positiva nuestra y esté predispuesto a negociar o por lo contrario una incorrecta utilización de dichos lenguajes hacen que esta imagen sea negativa o interrumpa el buen hacer del negociador. Esto, en pocas palabras, lo que quiere decir es de que si nosotros tenemos la capacidad de utilizar la programación neurolingüística en nuestro favor, nosotros podemos utilizarla para manipular nuestro lenguaje corporal, para poder comunicar lo que nosotros creemos que la contraparte debería estar leyendo. Naturalmente, nosotros percibimos mensajes de forma subliminal. También nosotros podemos entender cuáles son los detalles, cuáles son aquellos mensajes que nosotros no queremos percibir. Pero entonces, nosotros podemos manipular cuál es la percepción de la contraparte si nosotros sabemos manipular nuestro propio lenguaje corporal, si es que sabemos utilizar o programar nuestra neurolingüística. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Entonces, bueno, pasando a la siguiente lámina. ¿Cuál es la programación neurolingüística en su definición? Bueno, la programación neurolingüística estudia la experiencia humana subjetiva, analiza cómo organizamos lo que percibimos y filtramos el mundo exterior a través de los sentidos. ¿Cómo negociamos? Mantenemos una comunicación en la cual creamos una imagen positiva o negativa de la contraparte según lo que percibimos de ella. Por un lado está la imagen personal, pero por otro, que es muy diferente, está la imagen que se forma a través de la utilización del lenguaje verbal y no verbal. Entonces, todos percibimos a través de los sentidos la teoría de la programación neurolingüística que nos refleja que hay personas que utilizan con más frecuencia o con menos frecuencia en la percepción del mundo exterior unos sentidos que otros. O sea, esto quiere decir de que hay personas que utilizan con más y con menos frecuencia esta programación, pero sobre todo ciertos sentidos con mayor preponderancia que otros. Hay personas que utilizan ciertos sentidos para manifestarse más que otros, mientras que otros o eligen subyugarlos de otra forma. Hay personas que perciben el exterior preferentemente por la vista, otros que perciben el mundo o prefieren manifestarse a través de la forma auditiva y hay personas que eligen manifestarse por forma del tacto. Entonces esto da lugar a que nosotros podamos dividir las tres categorías de personas en visuales, en auditivas y en kinestéticos respectivamente. Esto es siendo los visuales aquellos que perciben el mundo por la vista, los auditivos que perciben el mundo por los oídos y los kinestéticos que perciben el mundo de forma táctil. Estas tres categorías se aplican muy bien al mundo de la negociación, porque nosotros podemos dividir los tres tipos de negociadores dentro de estas tres categorías. La habilidad de detectar cuál persona, o mejor dicho, el negociador que está enfrente nuestro, está encasillado o está condicionado por cuál categoría, es una habilidad que desarrollamos con el tiempo. Y obviamente tener la capacidad de entender con cuál nos estamos afrontando nos va a dotar de la capacidad para entender qué tipo de herramientas vamos a requerir para llevar a cabo una negociación mucho más efectiva. Así que sigan conmigo porque yo les voy a dar un par de ideas o un par de herramientas que ustedes pueden utilizar a la hora de entender a cuál nos estamos enfrentando. En la siguiente ficha, nosotros tenemos que saber de que conocer qué tipo de persona es la otra parte negociadora, auditiva, visual o kinestética, nos facilita la preparación del proceso dialéctico. Hay que tener en cuenta su lenguaje verbal y utilizarlo nosotros también en la comunicación. Obviamente que el lenguaje verbal es el lenguaje más obvio, el lenguaje más básico de reconocer. No siempre el más honesto y el más directo. Ojo, tengan en cuenta esto, el lenguaje verbal no siempre es el que mejor comunica, así que no lo utilicen como el referente principal.
Ahora, la aplicación de la programación neurolingüística requiere práctica y entrenamiento, requiere especialización y el negociador debe preparar expresiones y palabras para cada tipo de personas, con el fin de que la comunicación resulte fluida y variada. Es un concepto muy interesante porque en la lección pasada yo les decía de que es difícil para nosotros condicionarnos de antemano en cómo debería ser nuestra comunicación no verbal. Y sin embargo, le estoy diciendo ahora de que el comunicador no verbal, el comunicador, el buen negociador, tiene la capacidad de desarrollar un lenguaje no verbal o planificar su comunicación no verbal antes de que la comunicación se lleve a cabo, antes de que la negociación se realice. Esto no es una negación, esto simplemente quiere decir de que a través de la práctica el buen negociador tiene la habilidad de prepararse anticipando a su oponente, conociendo a qué naturaleza corresponde, si es el kinestético, si es el visual o si es el auditivo, y de esa forma él diseñar o catalogar su comportamiento para poder entonces condicionar la negociación en su favor. Entonces, pasando a la siguiente ficha, queremos hablar un poco sobre los distintos tipos de negociadores y vamos a empezar por el negociador más aparente, que es el negociador visual, aquel negociador de que percibe al mundo y aquel negociador de que utiliza sus ojos como su principal canal de percepción de información. Entonces, el negociador visual es aquel que percibe la realidad preferentemente a través de la vista. Cuando estamos negociando con ellos o ellas, tienen que ser a quien se le presta más atención, necesitan ser mirados. Yo les comentaba justamente sobre la importancia del contacto visual a la hora de estar trabajando con la contraparte, como una forma de respeto, como una forma de mantener interés. En ninguna otra categoría se mantiene esto cierto como en el caso del negociador visual, en el cual el hecho de estar manteniendo contacto visual es la mejor forma de emitir información y la mejor forma de demostrar de que efectivamente la negociación está continuando. De esta manera se facilita el feedback, la retroalimentación, y se ayuda a que la otra parte se cree una imagen que es lo más positiva posible de nosotros. Si nosotros hacemos hincapié en el contacto visual y en contraposición, si nosotros procuramos mantener un contacto visual limitado con aquella persona que es de contacto visual, aquella persona que es de desarrollo visual constante, nosotros va a ser mucho más dificultosa la negociación con esta persona. Y es importante que nosotros mantengamos esto. Ahora, para ganarse la confianza del negociador visual, de la persona que desarrolla su confianza a través de los ojos, hay que comunicarse con ellos mirándoles a la cara, específicamente mirándoles a la cara, manteniendo un directo y constante contacto visual. Conseguiremos que se sientan atendidos y sobre todo entendidos. Utilizan mucho palabras relacionadas con lo visual. Aquí es muy interesante lo que les estoy diciendo. Cuando ustedes saben de que la persona con la cual van a estar trabajando son personas visuales, aún el tipo de lenguaje que ustedes van a estar eligiendo influye tremendamente y condiciona tremendamente cómo va a estar funcionando la negociación. El tipo de palabras que usted utilice en la negociación va a tener un efecto inmediato en el impacto visual de aquella persona que se describa o que se clasifique como negociador visual. Que se sienten a gusto cuando se comunican con otras personas que también las utilizan, estas palabras que yo les voy a describir. Por lo que cuando negociemos con este tipo de personas, deben utilizar palabras y verbos visuales tales como mirar, como ojear, ver, percibir, reparar en visualizar, divisar, distinguir, advertir, contemplar, presenciar, asistir. Estos son verbos visuales. Cuando ustedes utilizan este tipo de verbos para referirse al proceso de la negociación,
ustedes están creando similitudes a cómo las personas de carácter visual perciben el mundo. Parece quizás un poco arcaico el pensar de que hay una asociación entre la relación visual, entre el sentido visual y el uso de los verbos de asociación visual. Pero justamente la programación neurológica lo que justamente ha determinado es de que efectivamente las personas de que perciben el mundo de forma visual en realidad se asocian de tal manera. Entonces, pasando a la siguiente lámina. Para detectar si la otra persona o la otra parte negociadora es visual o no, hay que fijarse, y aquí presten atención porque a ustedes les estoy diciendo cómo atenderles o cómo tratarles, pero aquí es cuando yo les digo cómo determinar si efectivamente usted está tratando con una persona, si el negociador es visual o no. Bueno, hay que fijarse en su modo de hablar. Por lo general hablan más rápido de lo normal, utilizan el lenguaje verbal porque es simplemente una forma rápida de comunicarse, pero el lenguaje visual es mucho más efectivo. Explican muchas cosas al mismo tiempo y no terminan las frases, su tono de voz es alto y piensan en imágenes. Es interesante, pero justamente la generación de la televisión, la generación que ha crecido en mucho contacto con la televisión, aquellos niños y jóvenes que están viendo televisión 3, 4 horas al día, definitivamente pertenecen a la generación visual. Entonces, estas personas no tienen la capacidad de elaborar frases y no tienen la capacidad de hilar conceptos y palabras de forma congruente, de la misma forma que tienen la capacidad de proyectar ideas en imágenes. Son personas, como dice la palabra, muy visuales, construyen conceptos en imágenes y se proyectan en imágenes, en su cabeza de esa forma. No son personas de que utilicen la lectura como una forma de entretenimiento. Y esto se lo digo como una información incidental, pero esto es como una referencia adicional. Toda negociación empieza por un sondeo inicial donde se tratan aspectos generales. Aquí se puede utilizar el verbo ver y palabras como visualización, visión, palabras, por ejemplo, o expresiones, por ejemplo, ayer vi un artículo de vuestra compañía en el periódico local. No dice usted, ayer leí un artículo de vuestra compañía en el periódico local. El cambio del verbo ya automáticamente crea una asociación de la forma de ver de la persona. Quizás a usted le resulte un poco incomprensible este proceso, esta programación neurológica, pero realmente se ha entendido y se ha determinado de que efectivamente se establece una comunicación mucho más directa con estas personas utilizando este tipo de verbos y este tipo de comunicación verbal. Entonces, pasando a la próxima lámina. En el transcurso de la negociación, cuando estamos tratando aspectos importantes para ambas partes, las llamadas variables a dosificar, esto es importante que ustedes lo consideren, podemos introducir el tema con palabras y verbos que despiertan su atención e interés, como mirar. El momento que ustedes llaman la atención de personas visuales utilizando verbos como mirar, están utilizando entonces elementos de atención que les van a ustedes facilitar el proceso de garantizar la atención de estas personas. Si tratamos temas importantes pero que queremos mentalizarlos suficientemente, y aquí no estamos precisamente refiriéndonos a un condicionamiento pavloviano, a un condicionamiento de las personas, pero sí procuramos mentalizarlos sobre la importancia del tema. Estamos procurando de que haya una retención de la importancia del tema. Entonces, estos son nuestros secretos de la negociación, se ha dicho de paso. Se pueden utilizar palabras y verbos más superficiales como ojear, como echar un vistazo, que simplemente implica una pasada. Entiendan la diferencia. Ojear, echar un vistazo. Estos son utilidades en la negociación que tienen que utilizarse de forma muy esporádica, porque la sobreutilización
en personas que son visuales puede provocar desgaste y entonces puede dejar de surtir efecto, o lo que es aún peor, puede provocar de que la otra persona entienda que estamos nosotros calificándolos como tales y ya automáticamente provocar una defensa. Entonces, en la próxima lámina, si queremos nosotros tratar algo que no se ha hecho hasta el momento y es importante para nosotros, podemos utilizar el verbo advertir o reparar y palabras que despierten atractivo hacia el tema tratado. Esto es importante porque, de vuelta, estamos refiriéndonos a palabras de que garanticen de que se logre una asociación con la visualización, que es la acción de que mayor realizan las personas visuales. Cuando queremos que la otra parte se fije en algo o llamarle la atención sobre algún argumento, se puede utilizar el verbo contemplar, el proceso contemplativo, que tiene un proceso significativo artístico inclusive. En negociaciones en las cuales hay que hacer una demostración de algún producto artístico o servicio, se puede utilizar el verbo presenciar o palabras que reflejen la situación presente, sobre todo hablar en presente. Se consigue que la persona perciba las cosas como accesibles e inmediatas. Entonces, ejemplo, te llegará en 2 meses es una forma, pero te llega dentro de 2 meses, que es la utilización del verbo presente, va a resultar mucho más efectivo. Quizás usted en este momento no le esté resultando tan clara la diferencia, pero lo que nosotros vamos a utilizar en la otra parte de la clase, vamos a utilizar ejemplos teátricos para explicar las diferencias, para que usted entonces pueda retener la importancia y la diferencia de tal y podamos proceder mucho más efectivamente. Y que usted mismo empiece a utilizar la planificación neurológica para utilizarla en su favor en negociación. Entonces, es bueno durante todo el proceso dialéctico mantenerse a una distancia que permita que la otra parte visualice todos los movimientos que hagamos y esto lo haga sentir más cómodo. Las personas que son visuales cuentan con una inteligencia espacial. Esta inteligencia espacial es lo que yo les comentaba la otra vez. Significa la habilidad o la necesidad inclusive de contar con un control sobre todo aquello que les rodea, control visual, que están en control y están condicionados por todo lo que les rodea. Si nosotros nos volvemos parte de ese entorno y nos movemos de tal forma de que ellos están pendientes de nuestros movimientos, nosotros estamos dentro del marco de confianza visual de ellos y estamos facilitando que avance el proceso de negociación. Entonces, para avanzar, la siguiente categoría, los negociadores auditivos. Los que perciben la realidad preferentemente a través del oído, son las personas que obviamente replican y obviamente responden a través de lo que oyen. Les gusta que se trate tema por tema para ganarse su confianza, hay que hacer pausas frecuentes, es aconsejable utilizar palabras que describan situaciones de escucha, de que efectivamente usted está respondiendo a lo que se está diciendo. Cuando la otra parte se está dirigiendo a nosotros, hay que utilizar estímulos verbales que reflejen que se está atendiendo o entendiendo. Son negociadores que para sentirse escuchados necesitan oír en vez de ver y de vez en cuando estímulos tales como, ajá, sí, por supuesto, entiendo, eso es, claro, por supuesto, claro. Estas simples muletillas, estas simples reacciones verbales, son demostraciones auditivas, que establecen de que efectivamente hay una integración, hay una absorción de lo que se está emitiendo como un mensaje. El equivalente para una persona visual sería como, por ejemplo, cuando usted se rascase el mentón o levantar las cejas o el acompañado de diferentes gesticulaciones que le permitiesen a la otra persona entender de que usted efectivamente está entendiendo el mensaje. Para las personas auditivas, este tipo de respuestas, aunque sean simples muletillas auditivas, le permiten a usted transmitir de que efectivamente está comprendiendo el mensaje y entonces la negociación puede proceder.
A la hora de argumentar las variables hay que organizarlas e ir tratando tema por tema sin prisas, sin prisas. Los auditivos tienden a alargar las conversaciones, tienden a ser lo que aquí en este país se llama rolleros. En las negociaciones, cuando se tratan temas generales, es bueno utilizar el verbo oír y palabras que denoten cosas sin importancia. En el transcurso de la negociación, con los temas importantes para ambos o con temas que queremos que despierten curiosidad, se deben utilizar palabras relacionadas con la escucha. Oye, escucha, atento, y el verbo escuchar en sí. Entonces, en la próxima ficha, al tratar temas de interés por mi parte, y esto es yo como negociador, utilizar palabras relacionadas con atender, prestar atención, hacer cargo, estar pendiente. Si una de las partes es auditiva y la otra visual, es difícil que lleguen a un entendimiento. Ocurre lo que comúnmente se llama no hay feeling, no hay sensación, no hay sentimiento, no hay interacción. Hay algo que no me convence, hay algo que no se está percibiendo. Eso es lo que pasa cuando no existe un proceso congruente con una persona auditiva, cuando no hay sensación. Es lo que se transforma en un sentido. Bueno, eso es lo que la persona visual, la persona auditiva no está percibiendo. Esto es debido a que el visual habla más rápido, no termina las frases y trata varios temas a la vez, justo lo contrario al auditivo. El auditivo debe procesar tema por tema. El visual justamente le cuesta este proceso mismo de estar procesando un tema a la vez en vez de construir una imagen y atender varios temas en un mismo tiempo. Procediendo entonces, el último grupo al cual nos referimos son los negociadores kinestéticos. Los negociadores kinestéticos son los negociadores táctiles, son aquellos que utilizan las manos, los que utilizan los sentidos para entenderse. Personas que perciben el exterior principalmente a través del tacto, gusto u olfato. Son personas con mucha capacidad de concentración. Para ganarse su confianza tenemos que demostrarles cercanía, que estemos dispuestos a ir de su mano a cualquier lugar. La confianza la perciben del contacto físico y esto es tremendamente importante. Les gusta ir despacio en las negociaciones, más aún que los auditivos. Tratan tema por tema con una lentitud que suele poner muy nerviosos a los visuales. Entonces, siguiente lámina. Al principio de la negociación les gusta saludar muy amistosamente. No se sienten incómodos si les hablan muy cerca. Habitualmente saludan dando una palmada en la espalda o te toman del brazo para hablar contigo o también agradecen que la otra parte utilice este tipo de comportamiento. Son personas muy físicas en el contacto, agradecen y favorecen este tipo de contacto, se relacionan muy bien a través de las formas y mucho contacto físico. Para que no se sientan a gusto con nosotros tenemos que demostrarles proximidad. No vale una llamada por teléfono para acercar posturas, tenemos que ir y estar presentes en contacto físico. En la próxima lámina nosotros hablamos de que en el transcurso de la negociación debemos utilizar palabras que describan sensaciones. Son muy sensoriales en ese sentido, pero son sensoriales táctiles. Los verbos más utilizados son palpar, tentar, sonar, pulsar, corresponder, competir, incumbir, pertenecer, repartir, importar, olfatear, catar, desagradar, disgustar. Probablemente a esta altura ustedes ya conocen bastante, ya entienden cuál es la tendencia en este caso. Es difícil que un visual y un kinestético se entienda, simplemente porque el primero le gusta mantener una distancia prudencial, son personas que requieren un margen visual y un espectro visual muy amplio, un espectro de cobertura muy amplio, mientras de que la persona de condición kinestética aprecia la proximidad y el contacto humano para mantener una relación más estrecha. Se relacionan y derivan la confianza
del contacto estrecho, mientras de que el visual deriva la confianza de la habilidad de poder percibir y poder comprender todos los movimientos y todo el comportamiento de que usted como negociador o como contraparte está efectivamente desarrollando. El kinestético, sin embargo, busca la proximidad, no se siente a gusto si hay una separación más o menos amplia entre las partes, y eso es el punto determinante. Ahora, lo que vamos a hacer ahora, vamos a desarrollar una serie de dinámicas que vamos a poder demostrar cómo se ejecutan o cómo se ejemplifican este tipo de actitudes. La mejor forma de aprender este tipo de actitudes, este tipo de comportamientos, es poder verlos. Esta programación neurológica no es un proceso antiguo, es un proceso relativamente innovador, todavía está en etapa cuestionable, pero sí tiene un efecto muy interesante y sobre todo si logramos entender cómo se aplica a nuestras vidas. Por lo cual, todo esto hay que practicarlo y se puede aprender. En el mercado nos encontramos muchos cursos de negociación, pero no todos compaginan en el arte de negociación con la importancia de la comunicación. Hay que buscar un tipo de formación, como es el caso de la que estamos tratando de gestionar para ustedes, que desarrolla una modalidad de aprendizaje donde se unen conocimientos y habilidades para alcanzar dicho objetivo.